ribera verde y deleitosa del sacro Tormes, dulce y claro río, hay una vega grande y espaciosa, verde en el medio del invierno frío, en el otoño verde y primavera, verde en la fuerza del ardiente estío. Levántase al fin de ella una ladera, con proporción graciosa en la altura, que sojuzga la vega y la ribera. Allí está sobrepuesta la espesura de las hermosas torres, levantadas al cielo con extraña hermosura. Salamanca. Alto soto de torres, como la llamara don Miguel de Unamuno, rector de su universidad durante los 30 primeros años de este siglo. Torres catedralicias. Orgullosas torres civiles de sonoros nombres. Monterrey, Torre del Clavero, Torreón del Aire. Torres conventuales y eclesiásticas. Las Úrsulas, la clerecía. Salamanca, ciudad de torres y conventos, una Roma chica que mira más allá del océano. Allí encuentra Colón a Diego de Deza, el primero que apoya sus proyectos. Allí nace el derecho de gentes en el magisterio de Francisco de Vitoria. Una Roma colegial y universitaria por cuyas aulas pasaron Fray Luis de León, Antonio de Nebrija, Domingo de Soto, Hernán Cortés, Góngora, San Juan de la Cruz, Calderón de la Barca, Cervantes. En Salamanca el silencio es tanto que, dice Unamuno, se oye uno pensar. Ciudad propicia para el estudio y la meditación, ya en el siglo XI cuenta con un studium, germen de su universidad. La trayectoria no se ha interrumpido nunca en estos 9 siglos. Encrucijada donde se reúnen el pasado y el futuro. Depósito de la tradición y ventana siempre abierta a lo nuevo. La universidad refleja los avatares de la ciudad que la alberga y se convierte en símbolo de ella. Aquella pequeña escuela, nacida a los pies de la catedral, alcanza a principios del siglo XVI su aspecto exterior definitivo con la construcción de la prodigiosa fachada. No existe entonces la plaza que hoy nos permite contemplarla con desahogo. La fachada nace para ser vista desde abajo. La perspectiva impone que el relieve, apenas esbozado en el primer cuerpo, se acuse más en el segundo, para hacerse alto relieve y escultura en el tercero. Una crestería remata, a modo de corona, este gigantesco tapiz en piedra. Es una fachada viva que dialoga con nosotros. Desde cualquier rincón nos acecha la sorpresa, lo inesperado. Símbolos y elementos medievales se refugian entre la decoración y allí perviven. Es el plateresco. Edad Media y Renacimiento, dos formas diferentes de entender el mundo, conviven sin fundirse. De su contacto nace esa tensión que da a la fachada salmantina un palpitar especial de obra viva. Pero este desfilar de rostros y figuras no es un estallido caprichoso. Hay en él un orden que le da sentido. Como los portales de las catedrales góticas fueron Biblias en piedra para enseñanza del pueblo, en esta fachada del Renacimiento hay también palabras para el humanista que se acerca a ella. En el primer cuerpo, enmarcado por grotescos ornamentales, un recuerdo del pasado. El aspecto hierático de las figuras acentúa la distancia. La obra de la fachada se realiza alrededor de 1530. Hace 25 años que murió Isabel y 15 Fernando. Pero la universidad no olvida los reales privilegios que de ellos recibiera y que tanto impulso dieron al estudio salmantino. Fija en piedra sus figuras, asidos ambos a un mismo cetro, eje de simetría de toda la fachada. Los envuelve un lema en griego:
Los reyes a la universidad y esta a los reyes. Poder y conocimiento giran en un mismo círculo. Cada uno nace del otro y a él se debe. 1530. El reino de Isabel y Fernando se ha hecho imperio en manos de su nieto Carlos. El escudo del emperador ocupa el centro geométrico de la fachada. El águila de San Juan, emblema de los reyes católicos, acompaña a la bicéfala del César Carlos por todo el orbe. Son los años de las guerras con Francia por la supremacía europea, de la reforma de Lutero, de la gran aventura española en tierras de América. Los años del imperio. Una difícil carga para ese emperador de 30 años, a quien su esposa Isabel de Portugal acaba de dar un hijo, Felipe II, su heredero. 4 figuras coronan el friso imperial de la fachada. ¿Quiénes son? ¿A quiénes representan? Poco o nada sabemos de ellas. Están ahí, sin voz aún, esperando al que descubra su secreto. Del imperio temporal se asciende a una nueva dimensión, la del pontificado. La cátedra de Pedro, heredera del magisterio de Cristo, es norte y guía para las cátedras de esta universidad, pontificia y católica, como católica es su época y las gentes que la habitan. Catolicidad como universalidad de la cultura, del saber y de la ciencia. La vieja escuela catedralicia se ha hecho universal. Se ha convertido en universidad. Este es quizá el esquema central del gran estandarte en piedra. Una cruz que nace del reino, se ensancha en el imperio y remata en el pontificado. Pero es la hora del Renacimiento. La tradición cristiana convive con la vitalidad luminosa del mundo clásico. A los lados de la cruz, en lugar dominante, nuevas figuras nos reclaman. ¿Quiénes son? Un hombre y una mujer. El pueblo quiere ver en ellos a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero ese hombre, con un manto al brazo, desnudo sin rubor, que se apoya en una descomunal clava, no recuerda a Hércules, ejemplo para los humanistas del Renacimiento. Y las figuras que lo acompañan no representarán a Júpiter, el padre de los dioses y los hombres, y a Juno, su divina esposa. Descansas tu mano sobre una columna rota. Con la otra, ocultas tu sexo con más picardía que pudor. En tu rostro un gesto extraño, mueca y sonrisa. ¿Quién eres? ¿Una Eva cristiana? ¿O la antigua Venus que renace de un largo olvido? ¿Quién te acompaña? ¿Caín y Abel, como muchos dicen? ¿O tu hijo Príapo, oscuro y amenazador? ¿Y su padre, el divino Baco, coronado de pámpanos? ¿Qué significa esa balanza que da el peso justo de un puñado de ajos? La presencia en la fachada salmantina de Hércules y Venus tampoco es gratuita. Para los humanistas que dirigen el proyecto, orgullosos del mundo clásico que acaban de reconquistar, la universidad ya no es aquel modesto studium medieval. Es un palacio. Y más que un palacio, un templo. El templo de la fama, donde el recuerdo de los grandes hombres pervivirá en la memoria de las generaciones. Todo valor, toda virtud, toda nobleza humana decantada por la historia tiene en él su morada. El hombre del Renacimiento, decidido ya a ser hombre y solo hombre, se complace en esta forma de inmortalidad. Las armas, las letras, la ciencia y el sentimiento se amalgaman para formar el nuevo ideal humano. Su prototipo, Hércules, de quien los humanistas dicen: Hércules no es otra cosa que la bondad y fortaleza y excelencia de las fuerzas del ánima y del cuerpo, que desbarata la batalla de todos los vicios del ánima. La figura de Hércules, prudente y fuerte, preside la fachada de casas y palacios. ¿Qué son fuerza y prudencia sin amor? Soledad. ¿Y qué el amor que en sí mismo se consume? Llamarada. El amor es gozoso y rotundo. Entender es áspero, la sed del hombre. Amar es sentirse pobre y pleno. Saber
es dominarse, ser libre. Dos voces nos reclaman desde esta selva en piedra. Las dos se necesitan. Conocimiento y amor se transfiguran en una dimensión heroica que les confiere eternidad. De su fusión nace el hombre integral, el verdadero humanista. Dos son las puertas que dan entrada al templo de la fama. La ciencia sin amor es un saber vacío. El amor sin el soplo del espíritu muere pronto. Ocultas entre los repliegues de este estandarte del Renacimiento, vuelven a escucharse voces medievales. Uno de sus símbolos más constantes, esa rana o ese sapo, que los turistas buscan siempre, olvidando el conjunto que le da sentido, nos mira desde las piedras universitarias, como siglos antes nos llamaba desde los portales góticos. Rana que reina sobre su trono de muerte, o que se agazapa y pasa inadvertida entre conchas de peregrino en los clavos de las puertas. La misma rana que medio siglo antes se paseaba, indecente y retadora, por los cuadros de Jerónimo Bosco. Símbolo de la lujuria, de la soberbia, también de la herejía, de la muerte. Espíritu inmundo que San Juan en Patmos ve salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Visión apocalíptica, medieval, que se resiste a desaparecer y vive escondida en un rincón cualquiera del luminoso siglo XVI. Pero el templo de la fama no es solamente su fachada. Claustro de la universidad. En el siglo XVI solo tienen acceso a él los escolares. Es un sancta sanctorum del saber habitado por hombres doctos. La piedra se hace aquí lección de más difícil lectura, apta solo para los iniciados. 11 enigmas que se reparten por los antepechos de estas 7 ventanas ofrecen en imágenes jeroglíficas un ideal humano. Resumen de la sabiduría antigua, griega y oriental, peraltada por una trascendencia religiosa, cristiana. El escolar de Salamanca ha de descubrir en el hermetismo de las figuras el ideal humanista del Renacimiento. Desde un extremo del friso surge amenazadora la presencia del tiempo. Como estas 4 serpientes enlazadas entre sí, los años vuelven uno tras otro sobre sus mismas huellas, como nos recuerda el verso de Virgilio, apenas legible ya sobre la piedra. La misma serpiente, símbolo del eterno retorno, se enlaza a la figura del tiempo, de andar ligero, padre de todas las cosas, que lleva en su mano la esfera del universo. Tiempo con 3 cabezas, pasado, presente y futuro, que amenaza desde la piedra con 3 palabras terribles: herirá, triturará y reirá. Cronos, el tiempo, es para los neoplatónicos el patrono de la contemplación religiosa y filosófica. Zeus, de la inteligencia práctica. El águila de Zeus abate la soberbia de los gigantes que intentan destronarla del Olimpo. El tiempo apremia, apresúrate, nos dice el delfín, siempre activo. Pero no atropelles tus acciones, responde el ancla, emblema del reposo. Sobre ellos, en latín y griego, el lema que para Erasmo era digno de ser grabado en todas las columnas y escrito con letras de oro en las puertas de los templos: apresúrate despacio. Uno de los más bellos incunables venecianos del Renacimiento, el sueño de Polifilo, sirve de modelo a varios enigmas del claustro. Una figura femenina, sentada sobre una sola pierna, hace con la otra ademán de levantarse. El reposo de la pierna derecha se contrapone con las alas que la mujer lleva en la misma mano. Por el contrario, la tortuga parece frenar el movimiento de la pierna izquierda, que se alza veloz. Movimiento y reposo se equilibran. Una inscripción latina, colocada por error del cantero al otro lado de la imagen, nos dice: modera tu velocidad sentándote y tu tardanza levantándote. La felicidad está en el equilibrio. Eso dicen las figuras que se encuentran a su lado, tomadas también del sueño de Polifilo. 2 seres con alas que no remontan el vuelo y enterrados hasta la cintura, sin hundirse, sostienen con ambas manos una esfera en el centro mismo de la imagen. Pero son 2 las figuras, porque el equilibrio no se alcanza en solitario. Para el humanista es indispensable la presencia del amor. Ese amor que aquí se representa en un cupido, sin los ojos vendados, porque para el hombre clásico nunca el amor fue ciego, que dispara sus flechas contra el mismo cielo. ¿Quién escapará a ellas? Pregunta el fiero Marte, mostrando su herida a Júpiter. Y el propio rey de los dioses
le responde, Nemo, nadie. Todo lo puede el amor. De él nace la concordia y de esta la unión y la fuerza. Así dice este enigma, tomado también del mismo libro. Ocupa su centro el caduceo de Mercurio, símbolo de paz en la antigua Grecia y hoy del comercio entre los hombres. Ante la presencia de los contrarios, representados por el fuego y por el agua, dos posturas son posibles. Una, darse la espalda, odiarse como esos dos elefantes que van convirtiéndose en hormigas. Otra, unirse y colaborar como esas hormigas que se engrandecen a tamaño de elefantes. Por si el simbolismo no bastara, una inscripción latina, a su derecha, nos recuerda que la paz y la concordia hacen grande aún lo más pequeño. La discordia, en cambio, todo lo deshace, por muy grande que sea. Pero para que esa paz y esa concordia puedan darse, son necesarias otras cosas. Un poder limpio, como esa espada desnuda sobre la que se apoya una recta justicia. Por encima de los vaivenes de la rueda de la fortuna, justicia y poder no se dejarán inclinar ni por la amistad, el perro, ni por el odio, la serpiente. Serán así el firme sostén del reino, y se apoyarán en una ponderada liberalidad representada por el arca. Esta es la vida del hombre. Así nos lo recuerda el enigma central del friso, el más cargado de símbolos. El cráneo de buey, del que cuelgan azada y rastrillo, emblemas de la agricultura. El ovillo y la jarra, de las labores domésticas. La lucerna de barco, junto con el timón, que nos traen el recuerdo de los viajes por mar tan importantes en la época. Los garfios de abordaje que nos hablan de batallas navales. A los comerciantes alude esa suela de calzados, símbolo del viajar, con un ojo siempre atento. El ave enlazada y el triple anzuelo nos recuerdan caza y pesca, las más antiguas actividades del hombre. El altar con el fuego, el ave de los sacrificios y el ojo auspicial, el aguamanil y la patena representan a la clase sacerdotal. Símbolos todos de los trabajos del hombre, de su actividad sobre la tierra. Una inscripción latina los acompaña y da la clave del conjunto. Ofrece a Dios los frutos de tu trabajo. Conforma tu voluntad a la suya y Él te protegerá siempre. El trabajo del hombre cobra así un sentido trascendente ante este pez, símbolo de Cristo, enlazado al arca de la alianza antigua. Viejo y Nuevo Testamento, filosofía griega y saberes orientales se funden así al modo renacentista en este ideal humano escrito en piedra. Frente al paso implacable del tiempo, mantén firme tu paso. No te entretengas, pero tampoco te apresures. Encuentra el equilibrio. Contempla y actúa para que tu sabiduría y tu amor ayuden a reinar sobre la tierra la paz y la concordia nacidas de la justicia y de la magnanimidad. Y ofrece a Dios los resultados de tu acción, porque en ello está tu salvación como hombre. Viejos y auténticos vítores del estudio salmantino, tan codiciados. Pero solo aquel que entiende y pone en obra la lección escrita en sus piedras. Lección de humildad, de amor, de renuncia, de entrega total al ejercicio del conocimiento y la virtud para hacer del hombre un ser más pleno, merece el nombre de humanista y es digno de escuchar los limpios vítores de la 7 veces centenaria Universidad de Salamanca.